Hola. Estamos al aire, sí, no me di cuenta. Muy buenos días, haciendo otra semana de programación aquí en Ni Tan Sola a través de nuestra casa radial holisticaradio.cl, desde donde nos pueden escuchar. También nos pueden escuchar a través de Instagram Live, desde mi cuenta y desde la cuenta de Ni Tan Sola. ¿Cómo estás, Preste Juan? Joaquín, perdón. Joaquín, ya de la casa, nuestro analista internacional de la casa. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien. Ahí se vio tu arroba. Hoy vamos a tener un programa hablando sobre la ocupación del Estado maldito de Israel sobre Palestina. Así que vamos a empezar. Decirles que pueden mandarnos comentarios, saludos al +569-75-111-852. Cualquier pregunta, algún comentario, una opinión, queremos escucharle y también vamos a estar leyendo producción desde los comentarios que nos lleguen a Instagram Live de Ni Tan Sola y yo a los comentarios que lleguen a la cuenta mía personal. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿dónde, aprovechando que es profesor de historia, cuéntanos la historia de esta situación? ¿Cuál es la historia? Bueno, es bien larga, para Israel es más larga aún la historia, o sea, reclaman, es como si acá en Chile se reclama, no, es que ya los territorios que de la Guerra del Pacífico ya son chilenos. Bueno, Israel reclama territorios de hace más o menos 2000 años, una cosa así. Ese es como un poco el argumento que se da desde ese lado. Obviamente viene con una historia más reciente, que viene principalmente del siglo XIX, el surgimiento del sionismo, que tiene en parte una demanda que puede ser un poco legítima, pero la ubicación me parece lo ilegítimo, que es que, bueno, hay un pueblo que no tiene un territorio, que es el pueblo judío, que en Europa ya lleva mucho tiempo, principalmente en Europa. Entonces, justamente empezaron a desarrollar ideas y dentro de esa está la idea de reocupar lo que sería Tierra Santa, lo que obviamente además es una polémica súper grande en el mundo judío porque los judíos más ortodoxos consideran de que la Tierra Santa no se puede ocupar hasta la venida del Mesías, cosa que para los judíos aún no ocurre. En ese todo, en ese intertanto, obviamente ocurre todo la historia de la colonización, eh, y principalmente la colonización a partir a raíz de la Primera Guerra Mundial. El territorio palestino se encontraba hasta la Primera Guerra Mundial como un enclave otomano, un enclave del Imperio Turco. Los turcos, de hecho, de ahí viene esa denominación un poco despectiva también que a veces se hace contra los palestinos en Chile, como decirles turcos. Y eso es porque los turcos daban esa, podríamos decir, ese pasaporte a los refugiados, daban el pasaporte a ese país, por lo tanto, cuando llegaban a Chile o llegaban a los distintos países, refugiados palestinos los trataban como turcos. Ese era un tema bien. Pero en la Primera Guerra Mundial, quienes ganaron la Primera Guerra Mundial, obviamente se repartieron este territorio y eso lo hicieron en 1916, ya durante la guerra, que se hizo el acuerdo Sykes-Picot, que es súper importante mencionarlo porque es más o menos donde los europeos se reparten, como siempre se han repartido el mundo, se reparten Medio Oriente, entre principalmente los franceses, que representados por Picot, y Sykes, que representaba a los ingleses. Se reparten varios territorios, se generan ciertas nociones de países que van a ser los países actuales. Vamos a ver que incluso esa división un poco divide el mapa geopolítico de Medio Oriente, Siria, Irak, etcétera. Todos esos conceptos surgen en esta época. Y entre eso, obviamente, va a estar el protectorado que va a quedar para los ingleses, el protectorado de Palestina, que es un territorio que obviamente va a tener harta convulsión. Los palestinos, que son un pueblo que no solamente resiste ahora, sino que ha resistido históricamente, ha resistido el Imperio Otomano, resistió activamente también la dominación inglesa. También resistió más activamente la dominación inglesa cuando se dio cuenta que existía esta posibilidad de que su territorio se los den justamente a colonos que vienen de otras partes. Y ahí es cuando se va formando justamente esta idea del Estado de Israel, ya se propone
la formación de un Estado de Israel formalmente en 1936, pero esta idea no prospera hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por razones obviamente entendibles. eh, Muchos judíos no querían seguir viviendo en Europa, me parece totalmente comprensible, yo no voy a criticar jamás eso, pero sí la formación de un Estado que lo primero que hizo al establecerse fue borrar y perseguir y colonizar y conquistar todo territorio prácticamente palestino, incluso cambiando los nombres. Esa es la brutalidad que ocurre desde 1947, 1948 en adelante, lo que se llama el Nakba, La gran el- tragedia, exactamente, que se representa con la llave, que representa la idea de volver a casa. O sea, nosotros tuvimos que irnos de nuestras casas, tuvimos que refugiarnos en Jordania, tuvimos que refugiarnos a veces en ciertos barrios que nos permitieron vivir, como por ejemplo Sheikh Jarrah, que es el barrio que está justamente en conflicto ahora. Nos permitieron vivir en ese barrio, nosotros no éramos de ahí, éramos de otro pueblo, pero nos permitieron vivir ahí y estamos esperando retornar a nuestro territorio, o por lo menos seguir viviendo ahí, que eso es lo que ahora además se le ya, o sea, impide. además, claro, ya no solo basta con esta ocupación y de nueva delimitación del lugar que expulsa forzosamente mediante la fuerza militar, sino que ahora además ni siquiera ese pequeño territorio se le puede utilizar. ¿Cuál sería? Porque siempre cuando se habla de este conflicto, quiero usar la palabra conflicto para ponerla en polémica y en tensión, sería como hablar, siempre se hace la similitud de que no se puede hablar de conflicto, porque conflicto asume como una igualdad de condiciones que no es tal, sería como hablar del conflicto mapuche, hablar del conflicto palestino, por lo demás, no se habla de conflicto israelí, se habla del conflicto palestino. ¿Por qué está errada esa nomenclatura? Bueno, claro, primero los que sostienen que esto se trata de una guerra de baja intensidad, o lo que un poco Gal Gadot decía y que fue puesto like ahí por Pascal, Sí, Pedrito por Pascal. nuestro querido actor, que no es un enfrentamiento entre dos bandos. Es una visión súper errónea y es una visión también por un poco para magnificar también la capacidad palestina que tiene, que en realidad no la tiene realmente. O sea, cuando estamos hablando de una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo, que tiene este domo de hierro, que prácticamente acaba con cualquier cohete, y estamos hablando además de un par de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, comparado con misiles, comparados con la capacidad que lo demostraron en las semanas pasadas, de Claro, decir, bueno, sabéis que vamos a mandar un ataque a ellos y vamos a demoler un edificio hasta sus cimientos, y bueno, lo hacemos. Y lo demostraron hacer varias veces. De hecho, hasta demolieron un edificio en donde albergaba, podríamos decir, los principales medios de prensa internacional que se encontraban en la Franja de Gaza: Associated Press, Al Jazeera. Por primera vez llevaban más de 15 años viviendo, o sea, utilizando esa oficina. Associated Press jamás habían tenido un problema, pero esta vez bajo el argumento, que el argumento que siempre se utiliza en estos casos, es que albergaba ese edificio parte importante de la dirección política militar de Hamas, por lo tanto había que demolerlo. Pero en realidad una muestra de fuerza, y esa muestra de fuerza, a pesar de que después en la práctica digan lo contrario, muestra de que hay una desigualdad de fuerzas brutal, o sea, pero realmente brutal, que no se puede llamar enfrentamiento. Para mí claro. el término correcto es resistencia, es resistir justamente una agresión que además no es una agresión del pasado, sino una agresión que se va reactualizando día a día. Cada momento hay un plan de colonización, el Estado de Israel promueve de que colonos lleguen a tal territorio, que era un territorio que por lo menos había sido palestino desde 1948 en adelante. Han inventado incluso parques de diversiones, como parques de diversiones arqueológicos, para ir expandiendo eso. O sea, a ese nivel utilizan todos los medios posibles para ir colonizando, borrando, desplazando comunidad palestina hacia lugares cada vez más reducidos, o preferentemente ojalá que se vayan. Es como un poco ese el Claro. mensaje. Claro, Entonces, sí, la enfrentamiento migración no. forzada, el desplazamiento hacia Europa y a las comunidades inmigrantes de Palestina
se han multiplicado así exponencialmente a partir del NACMA y de la seguidilla de ocupación y de borrar, ¿no?, las comunidades palestinas de su propio territorio. Quería preguntarte qué es Hamas. Lo mencionaste. Para quienes nos estén escuchando, recordarles que estamos haciendo este programa con Joaquín Hernández, profesor historiador jornalero, profesor jornalero, Así es. invitado ya en la lista internacional de la casa. Y nos pueden mandar un comentario al más 569-75-111-852. Jamás. Bueno, Hamas es una de las cuantas fuerzas políticas que obviamente, como en una resistencia, la fuerza política tiene su lado militar. Yo no soy un fanático de Hamas, ni cercanamente, no me gustan las posiciones teocéntricas y ese estilo, porque en realidad Hamas un poco defiende la yihad, defiende la guerra santa árabe contra justamente este invasor. Yo prefiero verlo siempre en términos más civiles, más que religiosos en este tipo de cosas, pero es una de las cuantas fuerzas políticas que existe en el territorio palestino, y es una de las cuantas fuerzas políticas que existe, por ejemplo, en Gaza. Lo que ocurre es que Israel abandona, podríamos decir formalmente, la ocupación de Gaza. Vamos a ver qué significa eso un poquito más adelante. El año 2005, cuando se llaman a elecciones, como que se intentó dar ese como espacio democrático a Gaza, con supuestamente buenas intenciones, en realidad apostando a que ganen los sectores moderados, como pasa en Cisjordania, que ganó Fatah. Pero bueno, se tomaron la sorpresa de que obviamente con toda la efervescencia, la molestia obviamente contra la dominación israelí del Estado de Israel, es que deciden votar por Hamas. Y Hamas en realidad tiene, en cierto modo, podemos decir, la mayoría del poder político dentro de la Franja de Gaza, pero no es la única fuerza, no es necesariamente la principal fuerza. Y Hamas de repente lanza sus cohetes, lo hace como una maniobra defensiva. Uno puede criticar los objetivos, probablemente tampoco son, no tienen, eso sí, en defensa de Hamas no tienen ni infrarrojo, no tienen ni GPS. Los cohetes que lanzan son cohetes bastante precarios, no son misiles guiados, pero sí caen en población civil a veces, etcétera. Pero estos cohetes normalmente se lanzan no sin ningún motivo. De hecho, el último lanzamiento de Hamas fue justamente por lo que había pasado en Sheikh Jarrah, con los desalojamientos, y posteriormente que escaló este conflicto en Sheikh Jarrah, en el Jerusalén del Este, cuando militares israelíes invadieron la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer, podríamos decir, el tercer santuario más importante de la religión musulmana. O sea, no es un lugar cualquiera, es el tercer Claro. lugar más importante. Por lo tanto, ahí sale la respuesta justamente, y esto permite a Israel, como siempre, invadir de manera copiosa con todas las armas que dispone, y además también disponiendo de la ayuda diplomática que siempre ha dispuesto Israel desde sus principios, que es Estados Unidos, el gran bloqueador de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo bloqueó, estaba revisando justamente para esto, bloqueó al menos 3 llamados a tregua, o sea, llamados a cese al fuego. Lo bloqueó incluso declaraciones francesas o chinas que hablaban incluso condenando la violencia de ambas partes, venga de donde venga, como les gusta a Claro, algunos acá. el no el Incluso, aformismo. claro, incluso en esa práctica no es la formista de las declaraciones que se estaban proponiendo. Estados Unidos bloqueó. ¿Por qué? Porque en realidad no le interesa tanto, parece, el cese al fuego en este territorio. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos porque Estados Unidos tenía un rol igual importante, a partir de lo que me mencionas de este bloqueo a los llamados cese al fuego, pero también un rol más activo, ¿no? Absolutamente. De hecho, todo esto viene un poquito de, o sea, la efervescencia, todo esto viene a partir también de lo que hizo Trump, reconociendo como Jerusalén como la capital de Israel, lo que claramente es una provocación innecesaria, de Absoluta. hecho, totalmente. Pero
todo parecía indicar, o por lo menos el progresismo estadounidense, como que lo tiraba como un poco así, de que con Biden esto iba a ser distinto. Y en realidad no es distinto. Biden tiene sus vínculos, el lobby israelí es potentísimo en Estados Unidos, en el Congreso, es potentísimo en muchos escenarios. Y eso hace obviamente de que Estados Unidos sea proclive, y ha sido proclive sistemáticamente y por distintos argumentos, a proteger a Israel como, podríamos decir, como una suerte de protegido, no se me ocurre la metáfora, lo siento, Claro, pero el como el patrocinio, protegido, ¿no? claro, es como el patrocinado en Medio Oriente, un poco representa sus intereses, el otro patrocinado es igual o más brutal, que es Arabia Saudita. Esos Sí, son sus dos patrocinados en el territorio y les permite tener cierto control, les permite tener cierto poder. Además, hay mucho vínculo de característica militar armamentista entre Israel y Estados Unidos. Israel es uno de los principales compradores de armamento estadounidense. De hecho, tiene acceso a las armas más modernas de Estados Unidos, las que no suelta cualquiera, porque Estados Unidos no le soltó recién el F-16 a los chilenos. Esta cuestión está vieja, no nos sirve. está casi Eh, obsoleta. Claro, pero no, a Israel le pasa F-35, o sea, realmente hay Claro. una alianza ahí muy potente y además Israel también le provee armamento a Estados Unidos, también hay una relación de ida y vuelta. Eso se suma a también, por ejemplo, ciertas nociones de sionismo evangélico, podríamos llamarlo, que es justamente también un buen logro del lobby israelí, que es que ciertas credos protestantes en Estados Unidos principalmente, pero acá también, a propósito, que viajan a Tierra Santa, etcétera, que consideran que la vuelta de los judíos a Tierra Santa es un anuncio o va a propiciar justamente la segunda venida de Jesús. O sea que en realidad es parte del plan justamente religioso que ellos tienen y por lo tanto favorecen y ellos van a favorecer justamente la presencia del Estado de Israel, incluso dentro de su religión. Eso fue un logro bastante interesante que se ha hecho y hay muchos sectores, podríamos decirlo, no sé si puedo usar esa palabra, si la despectiva, sectores canutos en Estados Unidos que justamente apoyan fervientemente el Estado de Israel. Sí, aparte el crecimiento de la iglesia evangélica sionista es muy fuerte en Chile, ha sido súper heavy, tienen mucha presencia. Yo he visto en muchas poblaciones iglesias que son sionistas. Y aquí hay dos preguntas. ¿Qué es el sionismo, por una parte? Y si este efectivamente es un conflicto religioso o qué tiene de religioso. Claro, el sionismo, bueno, para explicarlo así como en breve, porque en realidad como que sería para harto, es una idea nacionalista del siglo XIX. Yo creo que eso es lo primero que hay que entender, cuando el nacionalismo era un tema fuerte y bien brutal, además también de una idea del deseo de un Estado, que a mí ya me parece ya cuestionable cuando tú estás esperando tener un Estado, lo primero que deseas es tener un Estado, que va a circular en ciertos sectores, principalmente de la diáspora judía en Europa. Eh, no va a ser la idea necesariamente más popular ni la única idea para resolver un tema de habitar, o sea, porque claro, obviamente habían problemas y fueron crecientes con el siglo XX de que el antisemitismo fue creciendo y eso es una cosa que no se puede dudar durante el siglo XX en Europa. Pero esta idea es una idea que venía previa, que era la idea de ocupar un territorio y generar un Estado judío. Esa era la idea del sionismo, con todos los pecados, con todos los elementos negativos que, insisto, tenía el Estado decimonónico, con todos los elementos negativos que tenía y tiene el nacionalismo del siglo XIX. O sea, de hecho, lo que uno ve, y ahí también un poco respondo un poquito a esa pregunta, lo que hay es profundamente más que un tema religioso, por lo menos desde Israel, que se fundamenta en lo religioso, porque eso sí es súper importante, pero es un profundo nacionalismo. O sea, nosotros somos la nación superior, sí, porque somos los elegidos por Dios, pero principalmente somos la nación superior, somos Claro. ya no el pueblo religiosamente elegido, sino este pueblo determinado a conquistar o a dominar
este territorio y hacer la gran democracia de Medio Oriente, un montón de discursos que se utilizan hasta este momento. Pero eso es principalmente el sionismo, una idea política que surge en el siglo XIX, que tiene intereses nacionalistas, que tiene una impronta profundamente nacionalista en época en donde los nacionalismos van a ser efervescentes y van a ser cada vez más brutales. Y es como su propia respuesta, o sea, no tenemos un territorio, no tenemos un Estado, pero queremos tenerlo y queremos tener un Estado como estos Estados europeos brutales que se están volviendo acá a convertir. Ese es el sionismo, pero sí obviamente hay una impronta religiosa muy importante en el sentido de que permite agilizar o permite disponer de un discurso de que nosotros somos el pueblo que merece estar aquí y además somos el pueblo elegido, somos el pueblo determinado por Dios para habitar este territorio y eso obviamente tiene consecuencias siempre graves. Cuando tú estás haciendo algo en nombre de Dios, bueno, se ha visto a lo largo de la historia, se Claro. puede matar, se puede asesinar, se puede desplazar, se puede reprimir, etcétera, porque claro, está dentro de mi moral porque Dios así lo quiere. Y eso obviamente siempre es un problema y lo es. La otra vez estaba viendo justamente estos videos de entrevistas a ciudadanos israelíes y contestaban una cantidad de cosas así. No, pues si nosotros somos los elegidos, estos tipos son unos aparecidos, estos tipos además vinculan además ciertas teorías de la conspiración como que los palestinos sacaron a los israelíes, eh, no sé, más de 1500 años atrás, lo que es falso. En realidad la historia es mucho más compleja, fueron los romanos, etcétera, quienes hicieron la persecución justamente a los judíos en Israel, o sea, en el territorio que hoy día llaman Israel, que además, si uno ve cualquier libro, Biblia vieja o cualquier texto de historia romana, siempre se llamó Palestina. El nombre de Palestina me parece que nunca ha estado en discusión, además. Claro, claro. Volviendo un poco atrás, como esta situación ha tenido ciertos hitos que hablamos del Nakba, hablamos también y tú mencionaste el 2005, cuando sale Israel de Gaza, como cuáles son los hitos importantes para poder ubicar un poco como históricamente la situación. Claro, vea, no me acuerdo exactamente de los años, pero el otro hito que es importante probablemente para recordar son los acuerdos, estoy buscándolo justamente ahora, de Oslo, que es justamente entre el 94 y el 2005, que sería, podríamos decir, como el último hito importante en donde se intenta poner de acuerdo Israel con los territorios palestinos en cuanto a que cómo vamos a solucionar esto. Entonces, una de las apuestas, que era originalmente Norlo, era la solución de los dos estados, termina siendo como una versión ultra decafeinada de los dos estados, que además tampoco me parece que sea una solución totalmente plausible, pero bueno, inventan esto de la autoridad, se me olvida siempre el nombre, pero es como una Autoridad Nacional Palestina, que es un no Estado. Eso es como la definición, es un cuerpo diplomático, tiene cierta capacidad de decisión, tiene cierta capacidad de gobernanza en los territorios palestinos, los pocos territorios palestinos que son verdaderamente como una especie de isla, de hecho les llaman isla, porque ya no es Cisjordania entera, etcétera, sino que en realidad son pequeños enclaves donde se ha resistido, donde los palestinos siguen teniendo cierta presencia, pero gobiernan civilmente, pero todos sabemos que la constitución del Estado, lo fundamental es el ejército del Estado Claro. moderno. Eso de hecho es lo malo del Estado. Y quienes siguen ahí estableciendo el poder estatal, por lo menos en Cisjordania, van a ser el ejército israelí. O sea, hay una autoridad, hay un gobernador civil que es palestino, que por lo general es de Fatah, en el caso de Cisjordania, pero si es que hay algún tema que hay que llamar a la policía o que llamar a los militares, bueno, esa policía o esos militares van a ser israelíes a ese nivel. Y lo que pasa en Cisjordania es que también en este mismo tema de elecciones, en donde en Cisjordania se elige a Fatah, una fuerza mucho más moderada, en Gaza se elige, el año 2005, se elige
a Hamas, y eso obviamente le espantó. Y ahí comienza una nueva política en Gaza de parte de Israel, que ya no es intentar colonizarlo, sino, podríamos decir lo que se utilizaba incluso en la historia antigua, asediar un territorio, o sea, aislarlo completamente, prácticamente a costa de decir de que ingresan armas o cualquier tipo de subterfugio, no permitirle que llegue ayuda humanitaria, no permitirle que le llegue alimentación, no permitir el libre desarrollo de las personas, a lo que justamente se ha utilizado ese término que a mí me parece que igual es bien correcto, que esta es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. O sea, quienes viven, los gazatíes, no tienen el derecho ni la capacidad de salir de Gaza, no tienen acceso a los bienes más básicos normalmente. La electricidad dura unas cuantas horas al día, eso es todo lo que hay. El resto hay que funcionar sin electricidad. El agua potable es prácticamente difícil de acceder. Alimentos también difícil de acceder. Y cada cierto tiempo, además, Israel ocupa cualquier tipo de excusa para invadir, bombardear y atacar logísticamente también elementos que sean fundamentales para el desarrollo de la vida en la franja de Gaza. O sea, lo que están esperando es que mueran de inanición, están esperando que se desesperen, pero finalmente esa es la apuesta es aislar Gaza. Para eso han tenido que contar además con apoyo, y eso también hay que decirlo, de Egipto, porque Gaza tiene una puerta, podríamos decir, una salida hacia Egipto, pero desde la primavera árabe y las derivaciones que han tenido desgraciadamente la primavera árabe, que partió siendo tal vez un movimiento que tenía elementos positivos, Egipto ha sido sistemáticamente también un aliado pasivo de Israel. O sea, no es que lo ha apoyado abiertamente, pero sí ha permitido, ha favorecido también de que no se pueda acceder a este tipo de ayuda. Y eso justamente tiene a Gaza en la situación en que está. Realmente eh, En condiciones humanitarias bien preocupantes y de las total más violación a preocupantes. los derechos humanos. Totalmente, de hecho yo diría que uno de los lugares más preocupantes del mundo, o sea, es realmente un gueto gigante, utilizando justamente ese término, que está siendo controlado por Israel, aislado por Israel. Tal vez ellos tienen, claro, tienen los gazatíes, tienen su propio gobierno, su propia forma de vivir, pero no es realmente una verdadera forma de vivir mientras te están bombardeando constantemente, mientras la ayuda humanitaria Absolutamente. la bloquean, y un montón de violaciones a los derechos humanos, como tú le señalas, que ocurren diariamente en ese territorio. Entonces, no es vida. Yo creo que nadie podría decir, no, vivir en Gaza es Claro, genial, no, es brutal, pero aún así resisten, que yo creo que eso es una cosa admirable. sí. La resistencia se mantiene aún en esas pésimas y horribles condiciones. Sí, y sobre eso te quería preguntar, ¿cuáles son las fuerzas o las resistencias que tienen los palestinos más allá de Hamas, que es como se menciona Hamas, pero también siento que hay el pinkwashing de Israel con todo ese eh, como fuerza publicitaria de lavado de imagen, que es como lo que significa pinkwashing, posiciona a Hamas como algo como la gran y enorme y como que fuera un ejército en igualdad de condiciones, pero tú me dices que no es la única ni la más fuerte, digamos. Claro, por ejemplo, siempre, bueno, uno que es un poco más de ese sector, uno siempre como que ve como el mayor referente, por lo menos para uno, el Frente Popular para la Liberación Palestina, que es un sector más laico, de izquierda, marxista, que existe en Palestina. No es la fuerza más grande, hay otra, insisto, pero en realidad todas estas fuerzas además se han unido sistemáticamente cuando hay que defender Gaza. Hay otros grupos políticos en este momento se me olvidan, me hacen esas preguntas y no me dicen, te voy a preguntar eso, ¿viste? Ahí está. Perdón. Ahí. Sí, Pero estamos como hay la varios, inmortalidad aquí sin pauta. claro, no, hay varios sectores más también. Obviamente hay sectores más moderados, eh, acá estoy un poco revisando, pero son varios partidos. Está el Frente por la Liberación Árabe, el Frente por la Lucha Popular Palestina,
Unión Palestina Democrática, dentro de sectores más moderados a más extremos. Yo mencioné uno que igual claro, más extremo, pero que no es base a un, podríamos decir, a una noción religiosa como fundamento principal. Todos estos sectores que tienen una diversidad desde, podríamos decir, desde como desde los sectores moderados, socialdemócratas, no es la formista, que existen dentro de la gama política palestina, hasta sectores más extremos, pero a la larga todos se unen cuando Israel ha amenazado varias veces ya de entrar a Gaza por tierra, que es una de las grandes amenazas que siempre se hace claro. cuando ocurren estas invasiones, que empieza el ataque aéreo, supuestamente quirúrgico, porque siempre le dan ese argumento de que es como no, estamos atacando lugares donde está probado la existencia de Hamas, pero bueno, la cantidad de niños asesinados Sí, demuestra completamente lo contrario, o sea, de sí, que es atacar a la población de manera indiscriminada, y esa es como un poco la política. Pero varias veces, yo me acuerdo cuando fue el 2014, cuando fue la invasión del 2014, también amenazaron, de hecho, por atacar por tierra. Y bueno, al final todos los sectores políticos, con todas sus diferencias, se las guardan y pues, deciden defenderse de manera conjunta. claro. Que eso es algo que ocurre en Gaza. En Gaza hay varias fuerzas políticas, normalmente se llevan mal, como normalmente las fuerzas políticas en cualquier parte Sí, del mundo, pero ante la inminencia de un ataque israelí se ponen de acuerdo, arman una resistencia conjunta, eh, y solidarizan también, o sea, uno podrá estar de acuerdo o no con el lanzamiento de cohetes de Hamas, pero el lanzamiento de cohetes de Hamas no fue porque un día dijeron, no, tenemos programado para el 9 de claro, mayo lanzar cohetes, porque sí, porque nos llegaron unos cohetes nuevos, los queremos probar. No es así la historia es en respuesta a Sheikh Jarrah, en respuesta al ataque de la mosquita de Al-Aqsa. Ese fue el momento gatillante que ocurre en Cisjordania, pero que finalmente termina repercutiendo en Gaza. sí. Y estábamos hablando como de las muertes y el ataque indiscriminado. ¿Cuáles han sido como las consecuencias como para de esta invasión del Estado, de este, y por qué también, esta otra pregunta, son dos preguntas, porque se habla de limpieza étnica, pero ¿cuáles son las consecuencias para el pueblo palestino, como el desplazamiento o la reducción de la población, digamos, la muerte, digamos, así como cuáles son esas consecuencias? Claro, igual las consecuencias siempre hay que verlas, porque desde el 2005 justamente los escenarios de Cisjordania y de Gaza son bien distintos. O sea, por un lado, Gaza que no ha sido invadida o no ha sido recortada sus territorios, vive del asedio constante, de los ataques, del bloqueo de elementos fundamentales para la vida. Esa es como un poco la lógica y por lo tanto los gazatíes lo que viven es principalmente el hambre, la falta de servicios básicos, el constante temor a ser invadido, porque eso Ah, es algo real, o sea, nadie sabe hasta qué punto Israel va a dejar de, o sea, va a volver a persistir en reclamar esos territorios como propios, y por lo tanto está esa preocupación. En el caso de Cisjordania, la situación podría ser levemente más tranquila, pero mucho más compleja, en el sentido de que no hay invasiones aéreas, probablemente hay un poco más de acceso a servicios básicos, pero eso a cambio del constante temor a que te saquen del lugar. Ese es el claro, principal temor en Cisjordania, que ocurre de manera sistemática, no es una cosa tan pequeña, y que además es apoyado por todo el Estado de Israel. El maldito Estado de Israel apoya en todos sus elementos. Y recientemente, y eso fue lo que pasó, estaban justamente estos desalojos en Sheikh Jarrah, que es un barrio del este de Jerusalén, pero muy cerca del centro, es un enclave bien apreciado por el Estado de Israel, por lo tanto ha empezado ya a firmar desalojos, y estos desalojos han sido firmados por la Corte Suprema. Una Corte Suprema que además revela un sistema judicial que es apartheid, no tiene otro nombre, desgraciadamente.
el terror de nosotros mismos también de cometer apartheid ha hecho que el apartheid no tenga otro nombre que no sea en Afrikaans, pero es apartheid, ese mismo término, porque es la misma situación. Porque, por ejemplo, judicialmente importa si tú eres palestino o si tú eres israelí. O sea, a ese punto. O sea, la ley actúa de manera distinta y diferenciada dependiendo de quién eres tú. Y obviamente eso causa muchos problemas y eso ha hecho de que, por ejemplo, los israelíes, los ciudadanos israelíes con pasaporte israelí, tienen derecho a reclamar tierras palestinas porque su ocupante original palestino no está. Y esto viene un poco con el tema de los refugiados. Durante el año 48 en adelante expulsan a palestinos, durante la guerra de los 6 días principalmente expulsan a muchos palestinos, y dejan algunos barrios como barrios de refugiados, armando guetos, ironías de la historia además. Y en estos guetos, en estos barrios como Sheikh Jarrah, quedan palestinos, pero no los palestinos que eran los palestinos originales de Sheikh Jarrah. Quedan palestinos que eran de otros lados, que fueron desplazados hasta que pudieron vivir ahí. Entonces ahora le dicen, oye, pero ustedes no son los originales palestinos de aquí, tienen que irse. Entonces vamos a pasarle a alguien que sí, mira, esta persona sí reclama este territorio. Entonces, con lo malo que obraron ellos mismos hace años atrás, ahora están reocupando ese argumento para quitar de nuevo esas tierras. No, usted no era el palestino que vivía acá originalmente antes del año 47, tiene que irse. Brutal. Y eso es lo que Claro. está ocurriendo, y eso es lo que ocurre en todos los territorios, prácticamente del Cisjordania, que es que de repente llega una constructora y empieza a armar edificios. La colonización no solamente se hace con israelí, y ahí está un poco lo que tú hablas de la limpieza étnica. Por ejemplo, se ha llamado colonizar con latinoamericanos incluso. O sea, hay ciertas colonias que son de peruanos, ecuatorianos, tal vez hayan hasta chilenos, que no son descendientes judíos, no son de religión judía, sino que se utilizan para poder ocupar estas tierras, porque bueno, preferimos que haya unos latinos a que hayan uno palestino porque lo odiamos. Ese es el argumento finalmente. De hecho, no sé si te acuerdas de esa canción de, perdón por banalizar esto, pero de Delfín con la Tigresa de Oriente, Israel, qué bonito es Israel. No la conozco. Deberían. Bueno, una canción donde construyeron a Wendy Zulka, a Delfín hasta el fin, y podríamos decir como los virales de YouTube, América Latina, para cantar una canción a favor de Israel, pero también una canción que era como a favor de ir a Israel a vivir. Qué bonito Israel, lo mejor del mundo, etcétera. Y es porque está esa política. La política es desplazar, sistemáticamente desplazar, porque la idea es la limpieza étnica. ¿Sí? En eso es un hecho, es borrar justamente de la faz de este territorio a los palestinos. Y para eso se ocupan todas las herramientas posibles dentro de, puede ser la eliminación literal, el desplazamiento, la colonización, quitarle servicios básicos, negarle la educación. De hecho, ha sido parte también de este proceso de colonización, el quitarle la educación también para impedir de que haya una diplomacia palestina de refugiados muy importante. O sea, ojalá que los refugiados palestinos sean lo más analfabetos posible, sean los más incapaces de poder levantar su voz fuera del territorio ocupado por Israel para que no puedan pelear por sus derechos. A ese nivel llega la cosa, ¿no? Si es brutal. ¿No? Acá se están riendo de la canción, la vamos a buscar. La vamos a buscar. Sí, una canción que claramente está, a mí no me cabe duda de que fue pagado obviamente por el Estado de Israel en una práctica un poco desesperada de intentar conseguir elementos virales para convencer. Sí, da risa, da risa. No, pero por eso Es parte ocupan de las todos los medios. estrategias, pues la estrategia es como cuando se habla de estos brazos culturales que operan en lugares como tan lejanos, digamos, como llega la Tigresa al Oriente, digamos, es bastante Claro. insólito.
y principalmente las iglesias evangélicas, que eso es Claro. podríamos decir, lo principal. Las de Bolsonaro, todo eso, tienen obviamente una raigambre muy profunda con Israel. Eh, y es parte de la política justamente diplomática, que además igual es relativamente exitosa la diplomacia israelí. Por lo menos tiene asegurado a un miembro del Consejo de Seguridad, con eso les da cierta garantía. Y en cierto modo hay muchos estados que abogan o defienden esta idea del enfrentamiento, de esta lucha entre dos iguales, y que por lo tanto llaman a la paz, a deponer las armas a ambas partes y un montón de Claro, ahí ese... como, como Gal Gadot, hablando de ambos vecinos Exactamente. hostiles, claro. Estamos en una guerra. Claro, en una guerra. No estamos, y ahí se borran palabras importantes, que es la ocupación, el desplazamiento, esta limpieza étnica, el genocidio también. Exactamente. Mira, aquí tenemos un comentario de Amor y Rabia Ediciones, a quienes les mandamos un saludo y con quien hemos colaborado también en algunos libritos. La colonización de la Patagonia chileno-argentina. ¿Cuánto de verdad? ¿Cuánto de teoría de la conspiración? Claro, ¿cuánto de verdad y cuánto de teoría de la conspiración? Esta colonización de la Patagonia chileno-argentina por parte de comunidades sionistas. Yo hasta el momento soy más proclive de que una teoría de la conspiración. De hecho, si lo que ocurre, tal vez podría abrir más lugares, pero lo que ocurre es que el servicio militar en Israel, que de 2 años, hombres y mujeres, realmente es una nación militarizada, Súper profundamente heavy. militarizada. Pero sí, pero brutal. O sea, cada persona mayor ya de 20 años aproximadamente te sabe ocupar un arma, ha estado participando en muchos casos en la misma ocupación, porque claro, el servicio militar no es como acá que te mandan no sé, a la Patagonia, o te mandan a cualquier lado a estar ahí hueando, perdón O por el hacer término, carretera. porque claro, porque no hemos tenido una guerra hace muchos años, o un enfrentamiento así literal. Allá no, pues allá es una fuerza colonizadora y por lo tanto quien te mandan a servicio militar te mandan a reprimir palestinos, y ese, ese es el hecho. Acá el Gadot, cuando hizo servicio militar hizo eso. Eh, pero cuando termina esto, como que el beneficio que te dan es que te dan como un año de pase gratis así de viaje, te pagamos un viaje por el mundo. Y por eso es que uno ve como siempre ciudadanos israelíes, no sé, uno va a la Patagonia o si van a, no sé, a cualquier hostal, probablemente cualquier rincón maldito del mundo, van a encontrarse con un par de ciudadanos israelíes que terminaron de hacer además su servicio militar, bastante brutalizados, por lo tanto además hay también bastante hay conflictos, bastantes problemas que a veces no ocurren porque están borrachos, se ponen violentos, porque bueno, han sido criados en un servicio militar para ser violentos, vienen saliendo recientemente de ahí, pero hay de pensar de que en Palestina, o sea, de que en Patagonia solamente está ocurriendo esto, me cuesta creerlo. Ahora sí, en la medida que la cosa se ponga más difícil, obviamente el Estado de Israel va a ver, bueno, ya no podemos seguir viviendo en Palestina, ¿a dónde nos vamos? Eso yo creo que es algo que sí puede llegar a ocurrir. No van a perder esa oportunidad, y si realmente, y uno espera que sí, que Palestina le haga la tarea demasiado difícil, el Estado de Israel tenga que ceder en algún aspecto, pero lo más probable es que no ceda, sino que se intente ir a otro lado, a seguir Claro. con su proyecto. Es difícil que ocurra todavía por lo pronto. Me cuesta pensar de que en realidad ya se esté planeando podríamos decir, el plan B del Estado de Israel, y me parece más difícil que se esté planeando en Patagonia. Pero uno nunca sabe. A mí, en mi parecer, y lo digo así desde mi parecer, tampoco tengo las totales pruebas, me parece que es más una conspiración que otra cosa. Que viene además también de los mismos textos originarios del sionismo, de la nación judía, justamente se llama el libro, en donde proponía que era Israel o podía ser otro lugar deshabitado como la Patagonia. O sea, desde el siglo Mm, XIX que aparece esa idea, pero hoy en día la Patagonia es bien distinta a la Patagonia del siglo XIX, pues, en claro. donde obviamente todo occidental, porque hay que decir que también los judíos que escribían esto eran occidentales,
ahora se harán reclamando el Medio Oriente, pero en realidad prácticamente todo su sede occidental, su formación, etcétera. Y como buenos occidentales consideraban que la Patagonia estaba deshabitada en el siglo XIX. Todos sabemos perfectamente que no lo estaban, que acá ocurrió también un genocidio, Claro. tampoco hay que olvidarlo, un genocidio que se hizo desde Chile y Argentina, que borraron justamente también la presencia de personas en la Patagonia. Pero hoy en día la Patagonia lo ocupan Estados-naciones, que igual es más difícil. A mí me parece que no va por ahí la cosa, no lo creo. Y volviendo al tema, saliéndonos de la Patagonia, la semana pasada como que hubieron celebraciones por un cese al fuego. ¿Qué tan cese al fuego es y qué significa como ahora en términos de relaciones? Sí, o sea, hay un cese al fuego, por lo general Israel lo respeta a medias, o sea, siempre pega un par de ataques después, como un poco para decir, en realidad no me importa nada, no me importa nada vieja, ataco igual, porque es como un poco esa es la política, en verdad es como mostrar de que en realidad tampoco están de acuerdo. Lo que es las grandes ironías de este Estado de Israel, que es haber sido formado por la ONU, pero no respetar absolutamente nada de la ONU. Es como una locura, si la ONU, oye, mira, te vamos a dar este territorio, etcétera, y después, oye, pero no hagan esto. No, no les voy a hacer caso. Lo único que le hago caso es que ustedes invadieron el territorio en Claro. 1947. Me Y parece denominaron ser, Estado. claro, exactamente, porque nada más de ahí en adelante han respetado resoluciones de la ONU, incluso las pocas que han salido mediante la presión de Estados Unidos, que ha voy a decir, atajado prácticamente todo, pero las resoluciones incluso existentes, Israel no la respeta. El cese al fuego por lo general no la respeta de manera muy amplia, pero en la medida que se vaya bajando un poco la intensidad, vamos a ver de que el cese al fuego se va a convertir en algo real. O sea, va a ser un nuevo capítulo, después van a pasar probablemente 1, 2, 3 años, y vamos a ver esto de nuevo ocurrir. Israel de nuevo atacando militarmente, etcétera, que además parte de una estrategia de desgaste. O sea, para mí de eso sí que no cabe Claro. duda y no es ninguna conspiración, es que cuando ya se reconstruye todo, cuando ya empieza a haber un florecimiento un poco, medianamente relativo, podríamos decir, en la vía de los gazatíes, Considerando todo el asedio que no tienen acceso a muchos servicios, claro, como exactamente. toda la reconstrucción que se puede dar en esas condiciones, digamos. Exactamente. Y cuando se da, normalmente vuelve el ataque. O sea, los queremos mantener en un estado de precariedad sistemática. Eso es como un poco la idea. No es como una opción todavía. Tampoco se descarta de que ataquen directamente y quieran borrar Gaza del mapa. Pero por ahora están apostando un poco a eso, a mantenerlos débiles, con la moral baja, lo que no ocurre. Yo creo que eso es algo que les sorprende mucho porque en realidad las y los palestinos como que tienen esa capacidad de resistencia que, insisto, viene desde siglos de atrás, o sea, desde resistir a los otomanos, desde pelear prácticamente las guerras y ellos patear a los otomanos no los sacaron. No lo sacaron los ingleses. El único inglés que participó fue Lawrence de Arabia, que después parece resultó ser un poco infiltrado, pero en realidad la liberación de los territorios árabes, espera un segundito que no sé qué me llaman y ya, ahí. Sí, pasa. Eh, claro que la liberación de los territorios árabes fue hecha por los mismos árabes en la Primera Guerra Mundial. Y ahí hubo un acuerdo que fue bastante más brutal, que yo creo que ahí parte todo el problema, que es cuando los ingleses y los franceses deciden reclamar ese territorio como propio. Bajo también el argumento que siempre se ha dado de que ese sí que es profundamente racista, de que los árabes no son capaces de establecer gobiernos estables, gobiernos de características democráticas, como les gusta a ellos y todo eso. Pero en realidad tampoco las alternativas que han dado el Estado de Israel me parece que es lo menos democrático del mundo, insisto, un apartheid no puede ser democrático, Claro, nunca lo puede ser cuando yo no soy igual ante la ley que la persona que está al lado simplemente porque, no hay garantías eh, democráticas. claro, y porque él tiene la total ciudadanía y yo en realidad soy un paria que tiene que cruzar por los checkpoints,
que son justamente estos lugares donde está amurallado, donde hay militares israelíes y te controlan la pasada, pero pasa justamente un ciudadano israelí caminando tranquilamente y a nadie le pregunta nada. Entonces, ante esa diferencia ante la ley, tampoco podemos llamar que Israel es un Estado democrático. De hecho, hay mucha crítica interna también desde los mismos ciudadanos israelíes. Hay medios interesantes, Mondo Wise, Haaretz, por ejemplo, que es otro medio israelí que igual es más crítico de lo que se está haciendo. Y muchos ciudadanos israelíes que se están dando cuenta de que esta cuestión es brutal, pues, y que sí, me tocó nacer acá porque ya son de la segunda generación, son los hijos de los colonizadores, pero que no están de acuerdo con esta colonización. Desgraciadamente son la minoría. Uno ve, es cosa Claro. de ver los videos. La marcha, por ejemplo, el Día de Jerusalén, que se celebra justamente la guerra de los 6 días, que se suspendió este año, pero hubo una marcha en donde todos los años salen a desfilar ciudadanos israelíes, que tienen el pasaporte completo por los distintos barrios de Jerusalén para gritarles que se van a ir pronto. Ese, ese es el ambiente de la democracia, de la única democracia de Medio Oriente, como le llaman. Oye, tenemos un audio, lo vamos a escuchar. Un saludo ahí para nuestra auditora en Estados Unidos. Oye, qué fuerte, y 8 millones de palestinos. Sí, y Chile es una de las comunidades más grandes, a propósito también de eso. De hecho, creo que la comunidad más grande fuera de Medio Oriente. Claro, la comunidad más grande palestina en Jordania, que es el lugar lógico donde se cruza, es cosa de cruzar Hay los una principales. hermandad a través del fútbol también, yo siempre aprovecho, siempre Es aprovecho a genial, a hablar mí de me esto, encanta, de sí. hecho. Sí, hay una hermandad ahí, Palestina ven los partidos del Palestino, es uno de los equipos más. Hay una hermandad importante, esa solidaridad entre pueblos que es tan relevante, ¿no? Porque por eso cuando decimos, claro, Esther dice algo hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, como establecer solidaridad entre pueblos también oprimidos por un sistema que es bastante común. Y Claro. la solidaridad con palestinos, aprovecho para mandar un saludo ahí. Y también ahí muestra un poco lo que es el lobby israelí, o sea, por ejemplo, de haberse conseguido de que Ñublense reclame contra, por ejemplo, la polera de Palestino, la que tenía el mapa de Palestina, que Sí, no el mapa de Israel, sino que el mapa de Palestina, que un equipo de Chillán tengan el control de un equipo de Chillán para poder bloquear ese tipo de cosas, eh, se demuestra el alto nivel de diplomacia que tienen. Insisto, el alto nivel de diplomacia es lo que decía el audio, o sea, los evangélicos de Estados Unidos apoyan a Israel
porque quieren que se acaben los judíos, pero los israelíes, porque eso es lo que dicen, pues, cuando se acabe el fin de los tiempos, los judíos que viven en la Tierra Santa van a ser eliminados en el juicio final, pero los israelíes se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿sabéis qué? Con esto por lo menos nos apoyan hasta el fin de los tiempos, que cosa que no va a ocurrir, Claro. o va a ocurrir, pero en otras circunstancias. Entonces ocupamos ese argumento, que es un argumento que Se llama cambio finalmente, climático, el fin de los claro, tiempos. exactamente, que la última causa es eliminarnos a nosotros, pero bueno, como sabemos que eso no va a ser así, les vendemos esa pescada y ahora tenemos a Estados Unidos y a todos los evangélicos, buena parte de los evangélicos en Estados Unidos, apoyándonos. O sea, el nivel de lobby, el nivel de diplomacia que tienen es una cosa brutal. De hecho, han votado candidatos. Jeremy Corbyn en Inglaterra, el candidato del Partido Laborista, probablemente el único candidato del Partido Laborista relativamente de izquierda que ha tenido Reino Unido en décadas. Su candidatura fue principalmente dinamitada porque lo acusaron de antisemitismo. ¿Cómo se llama este? A Sanders también lo fueron acusando de antisemitismo. Y para meterse en la política chilena, quiero ver cómo le va Jadwe con Ah, esto, claro, que es la claro gran que sí. pregunta, porque, bueno, yo no soy fan ni del Partido Comunista, ni mucho de las elecciones, pero sí algo que me parecería bueno que saliera Jadwe es que por lo menos tendrían un presidente palestino en la ONU, o sea, sería la única Claro. gracia que yo le veo, no le hago campaña ni nada por el estilo, pero creo que hay otros que están pensando exactamente lo mismo que yo y que probablemente están bastante preocupados. Y vamos a ver cómo van a ser las acusaciones probablemente contra Jadwe y cómo van a caer redonditos en el Frente Amplio probablemente en el próximo tiempo, de que cómo vamos a tener un candidato antisemita, ¿no? Que además Eso, es absurdo. eso sí, justamente eso le quería decir, porque ha habido como, claro, han habido memes que abordan es como, claro, te acuso de antisemitismo, pero también estoy borrando a semitas, ¿no? O sea, a mí me molesta meterme en los temas raciales, pero si uno quisiera hacer como un examen de ADN a un palestino y a un israelí hoy en día, el ADN así como de características semitas, de fenotipo semita, claramente se Claro, encuentran más en un palestino porque el israelí pasó eh, 1000 años en Europa, donde no solamente, a pesar de que está como esa idea de que estamos entre nosotros, no ocurrió realmente, sino que obviamente tiene mucho elemento europeo, de hecho una cosa de verlo nomás. Pero más allá de eso, claro, ellos inventan este argumento que es un argumento un poco sacado, es como un reload para responder al nazismo. O sea, el nazismo claramente era antisemita sí. porque era antijudío abiertamente, pero probablemente el nazismo también hubiese sido antipalestino, también justamente por decir, ellos Por las también son mismas semitas. razones, Exactamente. sí, Entonces, llegar a decir eso a un palestino, tratarlo de antisemita, es probablemente las cosas más absurdas que pueden en el mundo. Y claro. además también seguir moviendo esto al tema racial, como de la víctima a Israel, me parece que también es brutal. A ellos, Claro, o sea, somos, claro, somos una gran víctima de esto y tenemos tremendos tanques, tenemos tremenda tecnología militar, tenemos este pueblo completamente asediado, sin servicios básicos, con un desplazamiento brutal, con tantas muertes de niños en unas pocas semanas de bombardeo, como que no se sostiene. claro, y hemos formado 50, 100, 200 guetos de Varsovia con palestinos. Claro, En las contradicciones de la historia y lo que muestra que en realidad el tema nunca ha sido racial, el problema es el nacionalismo. Yo creo que ese es justamente el problema más brutal. sí, Quienes terminaron llegando a Israel o quienes empezaron a gobernar Israel son profundamente nacionalistas, que consideran que a partir de su religión son los elegidos, son los fundamentales, y en eso no se diferencian mucho a quienes los perseguían un tiempo antes, porque son justamente los nazis, profundamente nacionalistas, que consideran que son los elegidos y todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema no es acá de decir el tema es salirse un poco de la raza. Acá sí. estamos hablando de pueblos que están luchando por liberarse, que el único tema racial que existe es defenderse de una limpieza étnica, que sí es un hecho. Yo creo que nadie puede negar eso.
y el derecho a un pueblo que está hasta también el mismo año 48 se firma la Carta de los Derechos Humanos, y en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos está el derecho a la rebelión. Cuando un gobierno es injusto, cuando no garantiza las cosas necesarias, existe el derecho de rebelión. De hecho, eso es súper importante cuando los derechos humanos se violan sistemáticamente, y por eso que también había tanta discusión en Chile, justamente el preámbulo se vuelve válido. Claro. Este argumento. O sea, si los derechos humanos son violados sistemáticamente, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Y eso es lo que se está haciendo. Por lo tanto, la lucha de Palestina es legítima. La solución que se debe alcanzar hay que verla, porque obviamente también tampoco la solución ahora es mandar a todo a no sé a dónde o dejarlo en un gueto a todas las personas que ya viven. Desplazados, claro, desplazados por Claro, Europa, por donde puedan arrancar. claro, tampoco es la idea, pero hay que dar una solución, y esa solución no puede ser de la mano del Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel claramente demostró ser un fracaso, por lo menos para todos los grupos que existen, habitan ese territorio, probablemente no un fracaso para un grupo solamente, que además incluso Israel discrimina, por ejemplo, a judíos que son africanos, hay un montón de elementos que no vamos a alcanzar porque creo que estamos medio al final. No, pero igual podemos mencionarlo porque eso igual me parece algo relevante. Como, no sé Sí, si ahí nuestro Martín de Holística nos puede decir si nos podemos pasar un poquitín. A la una viene el programa de Josefina, con el absurdo mundo de Josefina, hoy hablando sobre cuentos, así que se los recomendamos. Mientras tanto, igual podemos extendernos unos minutitos. sí, claro, que existen, obviamente, porque existen judíos ya de todo tipo, que son africanos, africanos de piel morena, etcétera, que también son profundamente discriminados en Israel porque no son los israelíes como nosotros los pensamos. Entonces está ese problema. Entonces la solución, ahí están toda la gama de soluciones, la solución de un Estado, la solución de dos estados, que la idea de hacer un estado israelí y un estado palestino, eh, soluciones que a mí me gustarían más, pero que están manchadas porque hay gente que la ha utilizado más el término, que sería la solución de ningún estado, que yo creo que esa es la solución en todos los lados del mundo, que ojalá abolir los estados, porque claramente esto es un problema también que viene con los estados. O sea, sin existir estados, esto no estaría ni siquiera pasando, con una fuerza militar tan tremenda. Tenemos Pero un comentario en el Instagram de Nitanzola que es carambolilla. Oye, te estoy escuchando, tengo que escuchar tu audio, te aprovecho de decir. Pero eso ya lo hicieron. Iván Valenzuela en el 13 le preguntó a Jadwe directamente si era antisemita. por eso van a empezar, Sí, sí, va, sí. y esto por ahora, pero después van a seguir con esta Claro, va a lógica. ser más fuerte aún porque pensar también y eso es algo que me llama la atención, ya sé que estamos pasando, pero como en el espectáculo, a través del espectáculo es que se ha posicionado, por ejemplo, con figuras como Gal Gadot, aquí en Chile, Mario Kreuzberger y Julián Eifelberg, que declaradamente han defendido el Estado de Israel. Claro, no, y es parte insisto, también es muy difícil, por ejemplo, que en Hollywood te criticara eso. O sea, estos lugares donde criticar al Estado de Israel es bien difícil. De hecho, lo único que lo ha hecho es, ¿cómo se llama este? Mark Ruffalo, Ay, el Hulk. lo quiero mucho. Sí, Debo que decir, yo además lo quiero mucho. pagó la defensa de los manifestantes en las protestas del Black Lives Matter, realmente un gran personaje, pero la mayoría no lo puede hacer o no lo hace o es difícil o te va a tener consecuencias en lo laboral, etcétera. Entonces, realmente la carta del antisemitismo es una carta que sale muy fácil y la repiten bastante, Sí, eh, que es justamente argumentar de que el otro es antisemita y de que por lo tanto no vale, o sea, y que hay que desestimar su posición cuando en realidad no son antisemitas, insisto. Jadwe, ¿cómo va a ser antisemita? Yo creo que Jadwe le ha respondido igual bien lo absurdo de la pregunta, porque claro, a Corbyn tiene sentido, a Sanders tiene sentido tratarlo así, pero alguien que es descendiente palestino, que es claro. palestino en realidad,
no le podéis decir antisemita o sin quedar como un idiota. Pero bueno, Iván Y como un Valenzuela, ignorante, como un hueón, Iván como Valenzuela, un payaso, como como dice un payaso, Julio César exactamente. Rodríguez. Oye, estamos llegando, hoy quiero agradecerte este programa, ha sido muy bacán y muy informativo, muy clarificador, así que cualquier cosa, he invitado aquí de la casa ya. ¿Estás haciendo el Conoce a tu enemigo? Estoy como en una pausa que partió del finales del año pasado, todavía Se ha no la recupero. extendido. Se ha extendido, es que sabéis que el año 2021 ha sido brutal, Sí, principalmente en términos escolares de las niñas. Y añoro el año 2020 cuando por lo menos estábamos encerrados, pero el sistema no sabía qué hacer, no sabía cómo claro. adecuar las clases, cómo adecuar el trabajo y todo ese tipo de cosas, y uno le permitía un poco más de tiempo libre. Pero este año creo que el tiempo libre ha sido abolido oficialmente, Sí. y eso me ha hecho un poco difícil retomar el programa, pero mi idea está retomarlo ojalá de este mes al otro, está el proyecto. Sí, ahí está, le recomendamos ese programa, Conoce a tu enemigo. ¿De qué se trata? ¿Por qué conoce a tu enemigo? Así en Se estos trata minutos finales. Claro, se trata justamente de analizar no sé, pues, al ejército, a la burguesía chilena, a los planes del Estado, a los proyectos de ley que están en contra del pueblo y un poco como hacer contrainteligencia, o sea, ver en qué están planeando ellos, qué está pensando la SOFOFA. Por ejemplo, que ese es un capítulo que me ha quedado un poco pendiente, pero un poco sobre la discusión de la Constitución, o sea, qué piensa la SOFOFA, la CPC, qué Claro. cabildos han tenido ellos, porque han tenido sus propios cabildos también y todo ese tipo de cosas. Entonces, un Si hay poco algo que estar tiene esa atento. gente es conciencia de clase, de sí mismo. Exactamente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es estar al tanto de lo que están haciendo ellos, porque si no nos van a pasar goles. Es un poco un programa de defensa popular ante las posibles futuras agresiones de esta clase dominante. Eso es, Conoce a tu enemigo, está en Spotify, denle seguir, también denle seguir a nuestro programa en Spotify para que seamos más visibles, recomienda este programa, si les gustó pueden compartirlo, va a quedar en Spotify, recordarles que pueden apoyar el crecimiento de nuestro medio radial que nos permite hacer programas como este, de forma libre, con opiniones que no son que no van a salir en la tele, digamos, aunque yo voy a salir en la tele prontamente, les voy a decir ahí en Instagram cómo y por qué. Así que lo pueden hacer uniéndose a Cuenta, nuestra cuenta. comunidad en Patreon, en patreon.com/holística radio. Voy a salir en el matinal de Chilevisión nada más y nada menos, hablando sobre Sename. No sé cuándo va a salir, ahí les voy a avisar. A propósito de Sename, que hoy empieza el juicio sobre a las educadoras de trato directo involucradas y a las educadoras, a las encargadas de la casa, cuando sobre fallecimiento de Lizeth Villa, así que es muy importante observar eso. Tenía unos comentarios y los voy a mencionar más ratito en Instagram para que estén atentos sobre qué pienso al respecto, porque yo creo que el Estado está asegurando su impunidad a través de la condena de las educadoras de trato directo lavándose las manos. Eso les quiero adelantar. Un abrazo, muchas gracias Joaquín. Si quieres decir algo para despedirnos. Bueno, solamente despedirme, saludar y ojalá que veamos en nuestras vidas a Palestina libre, nomás. Eso. Exactamente. Solidaridad entre pueblos, Palestina Libre. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto.